Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestras reuniones de Instagram Live de ACOM. Eh, Veo que fue muy masiva la convocatoria el día de hoy, lo cual nos enorgullece y nos alegra muchísimo, y más con el invitado que tenemos el día de hoy. Para poder empezar, quiero antes que todo dar las gracias a Ologic por su iniciativa y su interés en este tipo de actividad, y a su vez también con suministros radiológicos que se asociaron con Ologic para esta actividad el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo, de verdad de lujo, es un investigador puro, nato, aunque es clínico claramente. Les voy a contar un poquito sobre su trayectoria. Es investigador de CONICET, director científico del Centro de Reumatología y Enfermedades Óseas de Rosario, Córdoba, de Rosario, Argentina, perdón, expresidente de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esa facultad es director del Laboratorio de Biología Ósea y vicedirector de la Maestría de Osteología, lo cual demuestra que pues, su trayectoria de investigación es amplia, tiene un conocimiento supremamente importante. Estábamos comentando ahora, precisamente antes de la reunión, de parte de sus trabajos que todos los días producen una cantidad de literatura y de trabajos que pues seguramente nos va a compartir en su charla. El tema de hoy tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando tiempo atrás y con el curso de densitometría básica que hicimos aquí en la ciudad de Medellín hace poco. Pero queremos llevarlo un poquito más allá y es la visión de la densitometría más allá de la osteoporosis, de la visión moderna de la densitometría. No me quiero adelantar, quiero que sea Lucas, el doctor Lucas Brum, que nos acompaña el día de hoy, el que nos cuente un poco más. Lucas, bienvenido. De verdad, un agradecimiento profundo de parte de ACOM, de parte de Colombia, por acompañarnos. Y seguramente en próximas reuniones no será virtual, sino probablemente presencial, donde tendremos la oportunidad de compartir un poco más. Por ahora, bueno, les recuerdo, en el trayecto de la conferencia, por favor, vayan haciendo sus preguntas, las vamos a ir anotando para recogerlas y al final podérselas hacer al doctor Bruno. Eh, Creo que por ahora quedemos ahí. Al final les quiero dar unos anuncios parroquiales acerca del Congreso y volverles a recordar de las actividades de ACOM, pero por ahora centrémonos en lo que estamos. Doctor Lucas, bienvenido. El escenario es suyo. Por favor, deleítenos con su conferencia, por favor. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la presentación y a través tuyo, bueno, un agradecimiento especial a Com por incluir este tema y a Ologic por invitarme a esta charla. Así que bueno, voy a dar inicio compartiendo pantalla. Bueno, como bien dijo Gustavo, hoy vamos a tratar de avanzar, digamos, como dice ahí, una mirada moderna al valor diagnóstico y pronóstico de la densitometría, pero más allá de la osteoporosis. Eh, Justamente un poco es poder, como objetivo, brindar algunas herramientas y utilidades de la densitometría no tan clásicas. Así que, de todas formas, en primer lugar, a mí me interesa siempre contextualizar. Aquí lo que les traigo es una información general, o sea, es en el mundo, pero relacionado en este caso a Latinoamérica, donde nos encontramos, donde hay un aumento relativo y muy importante de aproximadamente un 10% de la población general, digamos, el crecimiento que está habiendo a nivel poblacional en nuestros países. Y eso se debe principalmente, y lo vamos a compartir aquí abajo, donde tenemos una expectativa de vida que se está incrementando. En particular, la población de mayores de 50 años, entre el 2010 y el 2020, y en particular en Colombia, ahí se los marco, se incrementó del 19% a un 24%. Eso se debe, como les decía y les adelantaba recién, a el incremento en la expectativa de vida, que en particular en Colombia pasó en el 2010 de 76 años a 78 años en el 2020 y hay una proyección a 82, casi 83 años en el año 2050. Obviamente, el envejecimiento de alguna manera de la población y modificación de la pirámide poblacional, bueno, empiezan a aparecer nuevas, no son nuevas, pero empiezan a aparecer con más frecuencia
patologías o situaciones relacionadas al adulto mayor. En este caso, simplemente algunos datos de fractura de cadera a nivel mundial, donde, ¿por qué hablamos de la fractura de cadera? Porque, bueno, básicamente son una de las más frecuentes o más importantes en personas mayores de 60 años, pero que representan una alta mortalidad. De las 9 millones de fracturas osteoporóticas en el año 2000, 1,6 millones en el mundo se fracturaban la cadera. La proyección, como dije, con este incremento de la expectativa de vida, es de 6,3 millones de fracturas de cadera en el año 2050, lo cual hace a una alerta importante en este sentido. A nivel de Latinoamérica, bueno, hay estudios que han demostrado las tasas de fractura de cadera por cada 100.000 habitantes. Por suerte, en los primeros años, Colombia, y lo tienen marcado, se encuentra entre 132 en el año 2015, 150 en el año 2017, pero fíjense cómo fue incrementándose a 203 y a 265 fracturas cadera por cada 100.000 habitantes. Acá podemos ver en la tabla donde se encuentra Colombia en color verde con una tasa de menos de 200, pero fíjense cómo ya en los últimos años superó ese límite y por lo tanto ya lo tendríamos que estar pintando de color naranja a esta altura. Otras fracturas, y mucho más frecuentes, son las fracturas vertebrales. O sea, de acuerdo a esta información de la International Osteoporosis Foundation, una de cada dos mujeres mayores de 50 años sufre una fractura vertebral y uno de cada cuatro hombres. Estas fracturas vertebrales son las más frecuentes, son las más relacionadas con las fracturas por fragilidad por osteoporosis. Y lo otro que tenemos que tener claro y muy importante de las fracturas vertebrales es que muchas veces son asintomáticas. La incidencia de fractura es variable, como ustedes lo deben saber, según el sexo y la edad. En el caso de las mujeres, aquí podemos ver las fracturas vertebrales que mencionábamos recién, cómo a partir de los 50-55 años empieza un crecimiento exponencial muy alto de las fracturas vertebrales, mientras que las fracturas de cadera, con su asociada mortalidad, aparecen y empiezan a subir un poquito más tarde, a partir de los 70 años. ¿Qué pasa en el hombre? El hombre no tiene exactamente el mismo comportamiento, no sufre ese periodo posmenopáusico con pérdida de masa ósea rápida después de los 50 años aproximadamente. Entonces, estas curvas son menos altas, como podemos ver aquí, o sea, no alcanzan la cantidad de incidencia por cada 10.000 habitantes por año, no son tan altas y a su vez están como corridas hacia la derecha unos 10 años. Mientras que en la mujer, a partir de los 55 años, las fracturas vertebrales son el punto de inflexión hacia el incremento mucho más sostenido. En el varón aparecen a partir de los 65 años. Lo mismo con la fractura de cadera. Entonces, para resumir, el hombre también se fractura, pero su, digamos, tasa de incidencia empieza a incrementarse unos 10 años después que las mujeres. Algo que es muy importante y que muchas veces no lo estamos considerando, y me gusta siempre traer este trabajo, es la tasa de refractura. Cuando tenemos una fractura, tenemos que tener claro que a este paciente le está pasando algo. Eso se lo llamamos fractura centinela normalmente. La tasa de incidencia de refractura al año, a los 2 años y 5 años, fue estudiar en este trabajo maravilloso, donde podemos ver que en cualquier sitio, al año se fracturan nuevamente un 10%, cerca de un 18% a los 18 años y un 30% se van a fracturar dentro de los 5 años posteriores a la primera fractura. Eso en cualquier sitio, pero si miramos las dos que estuvimos conversando recién, perdón, las de columna vertebral alcanzan un 40% a los 5 años y un 25% las fracturas de cadera, lo cual nos pone en situación y un panorama de mucha importancia de entender qué está pasando y obviamente de prevenir y tratar de evitar esta situación. Allí donde aparece el tema que nosotros tenemos que considerar hoy, que, bueno, para el cual fui invitado. Nosotros aquí lo que tenemos es una gráfica que lo que muestra es la disminución de un desvío estándar de la densitometría se asocia con un aumento de 1 a 3,5 veces del riesgo de fractura osteoporótica. Entonces, a medida que nosotros logramos bajar con algún tratamiento, con ciertas medidas, actividad física, exposición solar, bueno, todo lo que ustedes conocen, bueno, eso mejora que el riesgo de fractura, digamos, mejor densitometría, obviamente el riesgo de fractura va a estar disminuido. Entonces, justamente como les decía, aparece en este enfoque la importancia de la densitometría o la densitometría dual de rayos X, que tiene una serie de utilidades que podemos resumir en tres ítems muy concretos. Nos permite diagnosticar, nos permite categorizar y nos permite evaluar cambios evolutivos. ¿Qué
beneficio, qué características tiene y que de hecho podemos comparar con otras técnicas. Bueno, primero que es aprobado a nivel mundial. Es hoy por hoy el gold estándar del diagnóstico de osteoporosis, independientemente de que tiene sus deficiencias y que hay pacientes que igualmente se fracturan con densitometrías no tan bajas, pero hoy por hoy es la única forma, la mejor forma que tenemos para evaluarlo. Es económico y además es muy importante que si bien tiene, digamos, una emisión de rayos X, la dosis de radiación es muy baja, o sea, es muy baja, es menor que un vuelo en avión, es unas 10 veces menor a una radiografía de tórax estándar, por lo cual eso nos permite plantearlo como una técnica muy segura. Simplemente para recordar las posiciones, digamos, de la ICCD, actualizada en el año 2023, a quién se le debería indicar una densitometría. Bueno, nos tenemos que claramente las mujeres mayores de 65 años, pero también mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo, como por ejemplo bajo peso corporal, fractura previa, uso de medicamentos de alto riesgo para la masa ósea o enfermedades y condiciones asociadas también con pérdida de masa ósea. Pero también a mujeres más jóvenes, que son aquellas que están en transición menopáusica con factores de riesgo, como mencionábamos anteriormente. No nos olvidemos de los hombres, como dijimos anteriormente, que también se fracturan, pero un poquito más tarde. Por lo tanto, la indicación de la densitometría en los hombres es a hombres de 70 años o más, o aquellos que son menores de 70 años con también factores de riesgo, como mencionábamos anteriormente, para las mujeres. Y hay otras indicaciones. Fracturas por fragilidad todos los pacientes debieran hacerse una densitometría. Adultos con enfermedades o condiciones asociadas a la pérdida de masa ósea, medicamentos que afectan la densidad ósea, las que van a iniciar un tratamiento farmacológico para osteoporosis. Entonces eso nos permite conocer o evaluar posteriormente lo que es el control evolutivo. Personas en tratamiento para evaluar también la respuesta terapéutica. Bueno, y por último, personas sin tratamiento en quienes detectar la pérdida ósea podría cambiar la decisión terapéutica. O sea, no es solamente la edad y los factores de riesgo, sino que hay una serie de condiciones y factores asociados a la posibilidad y fractura por fragilidad que debieran ser estudiados a través de densitometría de acuerdo a estas normas de la ICSD. Esto tal vez sea algo que ustedes conocen, muchos conocen, pero no me canso de mencionarlo porque seguimos encontrando situaciones de equivocaciones a veces. A veces cuesta mucho que, que sepan leer el informe que reciben de una densitometría. Entonces, no nos tenemos que olvidar que en el caso de mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años y también la población pediátrica, lo que tengo que mirar es el Z-score, no el T-score, el Z-score. El Z-score y lo vamos a clasificar en dos grupos. Menor o igual a -2, a eso lo vamos a mencionar como baja masa ósea, ¿sí? Cuando está por encima es una masa ósea esperada para la edad. No hablamos de osteoporosis ni osteopenia en mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años. Esa categoría, que es la que tenemos a la derecha, está diseñada o fue definida por la eh, Organización Mundial de la Salud para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, donde ahí sí evaluamos el T-score y ahí clasificamos en normal, osteopenia y osteoporosis. De hecho, la osteopenia, de acuerdo a las últimas recomendaciones de la ICCD, se tratan de no llamar osteopenia, sino baja masa ósea. Sin embargo, todavía está tan arraigado esta terminología que creo que no va a prosperar ese intento de cambio de terminología. Bueno, en relación a qué sitios vamos a hablar de estas características. Bueno, básicamente los sitios donde nosotros vamos a poder clasificar a los pacientes columna lumbar anteroposterior y cadera, que son los sitios clásicos, los más comunes, y en algunos casos radio. ¿Cuándo usamos el radio? Bueno, si la columna lumbar y la cadera no pueden ser interpretados o evaluados adecuadamente, un caso puntual en el hiperparatiroidismo y también en los hiperobesos. O sea, hay una situación puntual que es los hiperobesos que no pueden, por una cuestión de límite del equipo, subirse a la camilla para hacer una densitometría de columna y de cadera, y entonces se lo evalúa con el radio. Pero estos son como lo que decíamos hoy, mencionábamos inicialmente en la charla, lo clásico dentro de la osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que me permite realizar? Lo que acabamos de mencionar. Una densitometría estándar permite realizar estudios de columna lumbar,
de cuello femoral y cadera total, el radio 33%, pero también, y esto es lo que voy a hacer foco principalmente luego, al final, más que nada al final de la charla, el estudio de cuerpo entero con análisis de composición corporal y algunas cuestiones que nosotros estamos realizando de investigación, que es la selección de ROI específico. ROI es en unas regiones de interés específicas. Esto es lo que un poco nos permite, como decíamos, repasar, lo que nos permite hacer un densitómetro. O sea, el estudio de columna vertebral anteroposterior del fémur son las exploraciones estándar. Es un escaneo rápido, de imágenes nítidas, con un coeficiente de variación menor al 1% en la mayoría de los casos. Y también nos permite, como vemos acá, estos son los reportes que arroja el Hologic, incluso agregar el informe de FRAX, que es el riesgo de fractura desarrollado para cada país. Ahora, es importante tener en cuenta cómo debo garantizar una densitometría de calidad. O sea, no todas las densitometrías lamentablemente son de calidad. Primero tiene que ver una cuestión de posicionamiento. Luego tenemos una situación que es la adquisición adecuada, completa, que es la que ejecuta el técnico o el profesional a cargo de la realización de la densitometría. Y después tenemos un tercer punto que es el análisis de esa imagen obtenida por densitometría y por último que el equipo esté en condiciones. O sea, son cuatro parámetros que tienen que estar muy bien llevados a cabo para que la densitometría sea una densitometría de calidad. Y lo otro que quiero también hacer hincapié es que luego, una vez que el profesional recibe el informe, es muy importante que lo sepa interpretar. O sea, son, por un lado, la densitometría de calidad y por otro lado, el conocimiento profesional que implique una interpretación adecuada. Entonces, está muy bueno que el profesional que va a recibir el informe tenga ciertos parámetros para ver si esa densitometría, en primer lugar, está bien hecha. Entonces, lo que tenemos que ver, bueno, acá hay algunas imágenes a la derecha del posicionamiento, independientemente de eso ustedes no lo ven, pero sí van a recibir esta imagen donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que la diáfisis femoral tiene que estar recta, que haya una rotación interna femoral correcta. Acá vemos como el pie está rotado, en realidad lo que se rota no es el pie, sino es todo el miembro. ¿Y cómo ustedes lo pueden evaluar? Porque lo que se ve, por ejemplo, es el trocánter menor muy pequeño o a veces no se ve. O sea, si ustedes ven el trocánter menor muy prominente, eso puede ser que no esté bien rotado, justamente porque está faltando la rotación interna, como dice acá, de unos 15-30 grados del miembro. El trocánter mayor tiene que estar centrado, no tiene que haber artefactos. Muchas veces vemos densitometrías con, no sé, quedaron alguna moneda en el bolsillo, cierres, bueno, distintas situaciones, digamos, de la ropa o cosas metálicas de la ropa interior. Digo, no tiene que haber nada de artefactos para poder evaluar una densitometría. Los ROI tienen que estar colocados adecuadamente, o sea, tiene que estar tocando este punto y los otros tres puntos tienen que estar libres. Bueno, hay una serie de parámetros que son muy importantes para decir, bueno, esta densitometría está bien hecha. ¿Qué uso después para el diagnóstico? Bueno, uso el valor más bajo, si se hace cuello femoral o cadera, ¿sí? Y para seguimiento, tengan cuidado, porque esto no es lo mismo, o sea, no es el valor más bajo. Para seguimiento se evalúa cadera y siempre tener en cuenta que se haya hecho de la misma manera, considerando la misma región de interés. ¿Por qué? Porque la DMO, que es lo que nosotros conocemos como densidad mineral ósea, depende de dos parámetros que son los que realmente se miden. Uno es el contenido mineral óseo y el otro es el área. O sea que si yo modifico el área, se modifica indefectiblemente la densidad mineral ósea. Por lo tanto, para el seguimiento hay que usar cadera total con la misma región de interés evaluada. Para la columna, la toma de la adquisición es diferente. El paciente obviamente también está acostado, se debería usar este cubo donde lo que vemos es que esté a su vez la columna recta y centrada. Ahí dice que se incluyan marcas anatómicas, principalmente las crestas ilíacas, o sea, se debe ver en el estudio de la cresta ilíaca para asegurarnos cuál es la L4, o sea, lo que nosotros estudiamos en densitometría es de digamos, el sector de L1 a L4, por lo tanto es muy importante ver las crestas ilíacas para poder definir L5 y a partir de allí tomar L4, L3, L2 y L1, porque a veces se dice, bueno, acá en la vértebra torácica 12 aparecen las costillas, pero hay, digamos, situaciones donde en el 15% puede aparecer en la L1, digo, o hay algunas em,
formas de decir, bueno, si acá veo una H o una U en la vértebra, digamos, no son cosas constantes y más fácil de distinguir, por ejemplo, en un paciente que es obeso, donde la imagen no está clara, no es tan clara como la que estamos viendo ahora. Entonces, las crestas ilíacas son fundamentales para ver. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces no todas las vértebras pueden ser evaluables. Por ejemplo, vértebras con artefactos por cambios estructurales o artrosis, vértebras con más de un T-score de diferencia con la vértebra dudosa respecto a la vértebra adyacente. Esas vértebras deben ser excluidas. ¿Pero puedo excluir todas y solo evaluar con una vértebra al paciente? No. O sea, podemos excluir una o dos, pero nunca podemos utilizar una sola vértebra para hacer el diagnóstico ni seguimiento. Y le voy a mostrar un par de casos relacionados a esto que estábamos charlando recién. Por ejemplo, acá tenemos un estudio donde tenemos la vértebra de L1 a L4, donde si yo miro el T-score de esa vértebra, es un paciente mayor de 73 años, es lo que tengo que mirar, de sexo femenino, miro T-score, entonces fíjense que la vértebra L1 tiene un debido estándar más de un debido estándar a diferencia de las vértebras, especialmente de la adyacente y más aún de las otras. Entonces, esta vértebra, la L1, debe ser excluida. Acá lo que me da como valor promedio de L1 a L4 es menos 1,5. Pero si yo hago lo que corresponde, que fíjese que está en rojo, esta vértebra claramente tiene aquí probablemente una fractura. Eh, Obviamente esto no es diagnóstico, digamos, la densitometría no se hace diagnóstico de fractura, pero es muy probable por las características que tiene. Al excluir la vértebra L1, fíjense cómo cambia, pasa de menos 1,5 a menos 2. Entonces esto nos puede modificar claramente la clasificación y categorización de un paciente en un estudio. Por ejemplo, acá les traje otro mucho más raro e improbable que les pueda parecer, pero fíjense acá tenemos vértebras donde tengo valores de 8,8, 10,3, 7,4 y 8,4 positivo. Este paciente yo lo puedo clasificar como normal porque no tiene, no sé, menos 1,5, menos 2,5. Bueno, este paciente es un caso muy atípico. Acá le traigo la resolución del caso. Es un paciente con high bone disease, o sea, es una enfermedad de alta masa ósea, en particular por una alteración o una mutación en el LRP6, que es un cofactor receptor de la vía Wnt, donde se produce la estimulación de la masa y la formación ósea. Bueno, obviamente este paciente no fue detectado ni diagnosticado por esta enfermedad por la densitometría. Es un paciente que fue derivado a nuestro centro con sospecha de osteopetrosis y que obviamente le hicimos la densitometría para ver justamente cómo se veía representado esta patología. Bueno, finalmente resultó en un paciente con esa alteración de la mutación, que hay muy pocos descriptos en el mundo. Así que bueno, en trabajo de colaboración con el doctor Michael White de Saint Louis de Estados Unidos, logramos, bueno, hallar la alteración genética y bueno, publicamos este trabajo, creo que en el 2020, sí, correcto. Bueno, ¿qué otras cosas me permite hacer la densitometría? En particular, algo muy útil que es el Vertebral Fracture Assessment o BFA, que lo que vemos es una vista lateral de toda la columna vertebral y me permite detectar y valorar fracturas vertebrales morfométricas. O sea, tiene un reporte, como lo vemos ahí, donde el profesional marca los con 6 puntos los límites de cada una de las vértebras, y eso lo que permite es, ya sea visual o en una forma semi-cuantitativa, utilizando la clasificación de fracturas vertebrales de Shannon, nos permite ver aquí en esta columna si hay alguna vértebra que tenga alguna disminución digamos, en alguno, ya sea en alguno de los límites, ya sea anterior, medio o posterior, y eso nos permite clasificar en grado 1, las fracturas que tienen una pérdida o disminución entre el 20 y el 25%, en grado 2 del 25 al 45%, y un grado 3 mayor al 40%. O sea, es una utilidad que tiene adicional la densitometría con como decíamos, un estudio de toda la columna vertebral en forma lateral. Obviamente en muchos casos esto se hace a través de radiografía y simplemente una evaluación visual, pero aquí se puede medir y eh, analizar exactamente la pérdida de altura de algunos de los límites de cada una de las vértebras. También habíamos mencionado el antebrazo para aquellas situaciones particulares. Obviamente también tiene ciertas características
tiene que estar centrado, tiene que estar derecho, el radio y el cúbito tienen que estar alineados con el eje de la tabla del equipo, no tiene que haber artefactos, y obviamente lo que tiene que estar visible es el radio y el cúbito distal, y lo que se utiliza del informe del reporte es el radio 33% o lo que aparece en el informe como un tercio, ¿sí? Que justamente es el que se puede utilizar para diagnóstico en aquellas situaciones particulares que habíamos indicado previamente. Y acá les voy a traer, lo primero que les voy a mostrar es el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que les voy a mostrar hoy, que es un trabajo que hicimos hace unos años atrás. Eh, este trabajo lo que hicimos fue, nosotros tenemos un equipo, un Hologic, un Discovery. El Hologic no tiene software para evaluar manos. Pero nosotros realizamos un estudio exploratorio inicialmente, usando el software para columna, colocábamos la mano de los pacientes con artritis reumatoidea y pacientes controles, porque lo que queríamos ver si podíamos lograr medir la densidad mineral ósea en mano y principalmente si había una pérdida precoz en esos pacientes con artritis reumatoidea que donde todavía a nivel de radiografía no se veían erosiones a nivel de las articulaciones, por ejemplo, metacarpofalángicas. Entonces, con un estudio donde hicimos todo un estudio de variaciones intra e interensayo de la técnica, por lo cual esto obviamente no estaba desarrollado y sigue sin desarrollarse, o sea, el software todavía no existe en el equipo. Bueno, logramos definir una serie de parámetros de seguridad en términos de los datos que estábamos obteniendo, y entonces lo que hicimos fue medir a través de esta técnica la densitometría del carpo, del metacarpo y de las falanges, utilizando obviamente una técnica manual de selección de los huesos. Entonces, lo que pudimos ver es cómo, o sea, evaluamos ya sea mano dominante y mano no dominante, pero se puede ver que la DMO de la mano fue significativamente menor en pacientes con artritis reumatoide versus el grupo control, y a su vez, como le habíamos hecho también para el estudio principal, columna lumbar, se observó una correlación significativa con la DMO de columna lumbar, columna lumbar. Lo que podemos ver, fíjense acá, nosotros lo que tenemos es que principalmente en la mano y en la parte metacarpo, los parámetros de disminución son, por ejemplo, en nuestro grupo de menos 0,9 por 5 en la mano dominante y menor a 10,9 en el nivel del metacarpo en la mano dominante, y valores de 8,7 de disminución y 11,6 a nivel de metacarpo. Valores menores se observan en este caso en el carpo, de hecho es no significativo, y en la falange. Y esos valores son un poquito superior a lo que podemos ver en columna, o sea que de alguna manera nos permite ver lo que está pasando a nivel de esas articulaciones en los pacientes con artritis reumatoide. Pero bueno, el eje, como les había dicho, del encuentro de hoy es evaluar o ver algunas cuestiones y funcionalidades de la densitometría del cuerpo entero y análisis de composición corporal. ¿Qué es el análisis de composición corporal? Es aquel que nos permite distinguir el tejido muscular, graso y óseo del cuerpo entero. Como vemos acá en esta imagen, podemos ver todo el esqueleto en forma completa y podemos distinguir en colores el tejido óseo en azul, en rojo el tejido muscular y en amarillo el tejido graso. ¿Cuándo vamos a usar una composición corporal? Bueno, las formas y la utilidad de esto es muy variado. Lamentablemente no se usa, por lo menos en nuestro país, no sé, después charlaremos un poco al final qué es lo que se hace en Colombia, pero se usa poco. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las diferentes condiciones clínicas en las cuales se podría utilizar? Bueno, sarcopenia, obesidad, HIV, yo les voy a mostrar algunos datos de eso. Bueno, hay algunos parámetros que permiten analizar riesgo cardiovascular, monitoreo de la distribución grasa y magra en respecto a los cambios de peso, dietas, cirugías bariátricas, en un plan de entrenamiento deportivo, ¿no? Y después algunas otras condiciones como deficiencia de hormona de crecimiento, hipogonadismo, hiperpara, síndromes de mala absorción, SUDEC, bueno, son toda una serie de eh, patologías en donde la densitometría del cuerpo entero y composición corporal sería y nos es muy útil. Nuevamente es importante, si vamos a pedirla y vamos a interpretarla, conocer algunas cuestiones del posicionamiento, porque si no, no podemos saber si está bien hecha.
Bueno, acá tenemos cómo tiene que estar el paciente, acostado en la camilla, las manos a los laterales, con las manos apoyadas sobre la palma, las piernas con una pequeña rotación hacia el interior, los pies, perdón. Entonces, hay algunas características a tener en cuenta, pero no siempre esto es posible. Pacientes que son muy altos, como figura acá, aquellos pacientes que exceden el límite del densitómetro en largo, bueno, se sugiere en este caso posicionar las piernas en semiflexión. Hay que tener mucho cuidado que, por ejemplo, acá el pulgar no quede incluido por debajo de los glúteos, tiene que estar separado. Ahora vamos a ver por qué. En los casos donde esto no es posible, la mano se puede poner en posición vertical, o sea, con el pulgar hacia arriba, o incluso si el paciente excede en ancho, en forma importante, la zona de escaneo de la camilla, hay que asegurarse de que se incluya, aunque sea el hemicuerpo, principalmente derecho, y luego se representa en el equipo mismo detecta que hay, por ejemplo, falta un brazo, y de esa manera lo que hace es representa de un sector al otro, hace como que duplica en espejo el sector faltante. Obviamente no es lo ideal, pero para algunas circunstancias eso puede ser útil. Al momento del posicionamiento, digamos, como esto lo que vamos a ver en el cuerpo entero es que vamos a estudiar todas las partes por separado. Vamos a estudiar los brazos, las piernas, el tórax, la columna, la pelvis, bueno, regiones como la región androide y ginoide para evaluar eh, contenido graso. Digo, estas líneas que vamos a ver ahora tienen que estar bien definidas. Si hay una línea, estas son los posicionamientos de las líneas horizontales, una va a pasar por el cuello, en muchos casos esta no es tan fácil, a veces los hombros están mucho más arriba, eh, tal vez por mal posicionamiento, o sea, a veces estos puntos hay que modificarlos para que quede bien digamos, la cabeza separada de lo que sería la zona del tórax. Acá hay una línea entre T12 y T1 para poder distinguir columna lumbar de columna torácica y la línea de la pelvis que tiene que pasar por las dos eh, crestas ilíacas. A veces esa cresta ilíaca puede que esté un poco inclinada porque la pelvis no estuvo bien, no está bien derecho el paciente, entonces esa línea tiene que pasar por la cresta ilíaca más alta. Luego tenemos el posicionamiento de las líneas verticales, que vamos a tener las dos líneas, digamos, paravertebrales. Esta línea de separación entre el tórax y el miembro, que tiene que pasar exactamente por la diferencia, digamos, por la articulación entre el húmero la cavidad glenoidea. Luego tenemos las líneas de la pierna, que fíjense que pues yo les decía hoy que es importante que el dedo de la mano no esté por debajo del glúteo, porque justamente no se separaría bien lo que es el brazo de la pierna. Entonces tiene que haber una separación para que esta línea pueda pasar y una línea separa ambas piernas. Y luego tenemos la línea, como les decía, de la evaluación de la zona de las regiones androide y ginoide, que es justamente lo que mide, ahora vamos a ver, por ejemplo, esta es muy importante para la determinación de la grasa eh, visceral, así que es muy importante como factor pronóstico de riesgo cardiovascular, y esta que es la región ginoide, que va a pasar esa línea por encima del trocante mayor de cada uno de los fémures. Bueno, cuestiones técnicas, vamos a llevarlo un poco a la práctica. Y, ¿Y por qué es tan importante o por qué le queremos dar relevancia a la densitometría corporal total? Porque hay algunos parámetros que nosotros utilizamos normalmente y que, bueno, lo usamos porque estamos muy acostumbrados, que uno es, por ejemplo, el índice de masa corporal, que definen actualmente los límites por ejemplo, de sobrepeso y obesidad, pero nos tenemos que plantear la situación de que primero que es un indicador indirecto de la adiposidad y a veces deficiente. O sea, yo acá le puse un esquema muy, muy simple donde yo tengo dos esquemas donde tengo, por ejemplo, estas personas pueden medir lo mismo y pesar lo mismo y tener el mismo índice de masa corporal y claramente no son lo mismo. Uno tiene un incremento de la masa grasa y el otro predominio de la masa muscular. Entonces, acá le traje algunos ejemplos, no representando lo que les mencionaba anteriormente, sino simplemente para que vean un poco la representación de colores. Un índice de masa corporal muy bajo, donde tengo muy poco tejido adiposo en amarillo, un índice de masa corporal que va incrementando, donde vamos viendo el tejido adiposo cómo se va incrementando, hasta un índice de masa corporal de 35, donde ya vemos claramente una masa grasa en amarillo mucho más predominante que el resto. Bueno, y para representar un poco este indicador indirecto y como les decía, tal vez deficiente de la adiposidad, bueno, les muestro el trabajo, simplemente
para que tengamos presente, el índice de masa corporal y y la relación con la grasa relativa del cuerpo, bueno, en principio uno lo toma como que esto, a más índice de masa corporal, mayor grasa, y lo planteamos como una regresión, como una línea recta, con una, digamos, un parámetro que depende directamente del otro. O sea, a mayor índice de masa corporal, mayor mayor grasa en el cuerpo. Bueno, no es tan así. Este trabajo tiene un estudio donde se ha evaluado más de 8.000 mujeres y hombres. Fíjense cómo en realidad tiene como una estructura, digamos, más aplanada, donde entonces va a haber situaciones donde ese dato sobreestima y en otros momentos donde subestima la real grasa del cuerpo. Por lo tanto, ahí donde la densitometría nos da este valor agregado que tiene muy importante, donde medimos realmente el tejido adiposo y la masa magra. Entonces, por ejemplo, acá le traje un caso, es un caso que agradezco a la doctora Silvana y Gregorio de España que me facilitó. Este es un caso de un paciente en donde durante un año hizo una actividad física importante y claramente se ve el resultado de la densitometría corporal total previo y posterior al ejercicio. En este caso, para ejemplificar, en las piernas, antes de realizar esa actividad física, digamos, de entrenamiento específico, este sujeto tenía casi 7 kilos de masa grasa en las piernas y pasó a tener 4, o sea, una reducción importante de la masa grasa. Y fíjese que la masa magra de unos 10 kilos y medio pasó a 13 kilos, o sea, unos 3 kilos menos de grasa y unos 3 kilos más de músculo, lo cual se ve también con los colores. Fíjense cómo cambia el verde, cómo se predomina mucho más en este caso luego del entrenamiento. Y acá también otro trabajo, bueno, del mismo grupo, donde lo que evaluaron fueron cambios evolutivos por acción terapéutica, en este caso en obesidad, con el uso de semaglutide. Acá vemos el caso de un paciente, como fíjense esto no me puedo acordar cuánto tiempo era, pero bueno, el tratamiento, pero pasó de 129 kilos, acá está, de abril de 2023 a noviembre, en unos meses, de 2023. Este paciente pasó de 129 kilos a 103, o sea, casi 30 kilos de reducción con tratamiento con semaglutide. Fíjese cómo eso se puede valorar muy bien, o sea, ya sea, digamos, la grasa, la masa total y la masa magra, cómo va cambiando en el paciente y se puede valorar específicamente. En ese trabajo yo le mostré un caso particular, que es un trabajo que se está realizando actualmente ahora en España y fue presentado hace poquito en un congreso de obesidad. Lo que valoraron fue semaglutide oral, parenteral y otra droga más. Y lo que podemos ver es cómo la masa magra total, perdón, masa grasa total fue disminuyendo de acuerdo a los tipos de tratamiento. Estos son dos marcas comerciales diferentes de semaglutide, así que no importa. Fíjense que un promedio de la oral, una disminución de aproximadamente 6% de la grasa total, hace un cerca de 20-17% con semaglutide parenteral y un poquito menos con esta nueva otra droga. Y eso también se ve representado con la grasa visceral, ¿sí? Que eso es lo que se mide en la región androide, que es un parámetro directo de riesgo cardiovascular. En este trabajo también están evaluando por ecografía la grasa epicárdica, así que la verdad que es un trabajo que muy prometedor, que supongo que en los próximos meses saldrá, un poquito más de meses, saldrá a la luz y será muy interesante evaluar. Este es un trabajo nuestro. Como les dije, voy a mostrarles muchas de las aplicaciones de la sensibilidad corporal a través de los trabajos que venimos haciendo nosotros y algunos otros grupos de investigación. Es un trabajo que publicamos ya hace unos años, donde evaluamos la prevalencia de sarcopenia y la composición corporal en pacientes con artritis reumatoide. Son los mismos pacientes que les mencioné hoy, que lo habíamos evaluado de la mano, pero fíjense que es interesante que es como cuando evaluamos la sarcopenia, incluyendo el índice de masa muscular esquelética que se utiliza, se evalúa a través de la densitometría corporal total, vemos como en este grupo de pacientes la presencia de sarcopenia en personas jóvenes era cero, entre menores de 40, 40 y 50 años, y si empezaba a haber un cierto porcentaje, un casi 4% y un 8% después de los 50, 60 años, lo cual tiene que ver con la disminución de esa masa muscular progresiva que acompaña al resto de la pérdida de masa ósea, y, bueno, y lo que sucede en un adulto mayor a medida que pasa el tiempo. Pero ¿qué pasó en los pacientes con artritis reumatoidea? Bueno, ese parámetro, esa composición está muy cambiado. Fíjense cómo.
En los pacientes menores de 40 años ya aparece un 6% de sarcopenia, pero había un 50% de pacientes jóvenes con sarcopenia entre 40 y 49 años, un valor que un poquito elevado, tal vez puede ser por el N chico en la distribución por grupo, pero fíjense cómo hay presencia de sarcopenia en gente mucho más joven y un 30% en las personas mayores, lo cual igualmente es muy superior a lo que pasa en el grupo control. ¿Qué otra cosa vimos en líneas generales? Bueno, como dije, sarcopenia en mujeres con artritis reumatoidea más joven en comparación con los sujetos controles. De hecho, esa sarcopenia se asoció con fracturas por fragilidad previa, o sea, ya tenían mayor fractura por fragilidad. Esto no fue un estudio prospectivo, sino fue un estudio de corte transversal, donde, bueno, la evaluación de fracturas por fragilidad fue obtenida a partir de la información de los pacientes y de la historia clínica. Y a su vez, digamos, había mayor sarcopenia, mayor obesidad sarcopénica y un menor porcentaje de masa magra. Acá, por ejemplo, podemos ver simplemente cómo tenemos una disminución significativa en el grupo control respecto del grupo R. Bueno, incremento de, digamos, menos masa muscular, incremento de la grasa total y su porcentaje, bueno, incremento de algunos índices relacionados con la grasa y la altura, en relación con la altura, la relación androide-ginoide y, como les dije, el VAT, que es la grasa, digamos, que permite evaluar en riesgo cardiovascular en esa grasa visceral. Este es un trabajito muy nuevo, fue aceptado hace muy poquito y nos parece que es importante también difundirlo. Acá lo que evaluamos fueron 800, más de 800 sujetos sanos. Primera aclaración que me parece importante a tener. Y lo que quisimos ver aquí es si había diferencia de lateralidad de acuerdo a si el sujeto usa más un miembro que otro, o sea, por dominancia, si ya sean derechos o diestros o zurdos. Entonces, lo que hicimos fue evaluar por composición corporal, como les dije, más de 800 pacientes, no son pacientes, son sujetos sanos. Y acá lo que podemos ver es que respecto, en el caso de mujeres fueron 452 y 344 hombres y evaluamos qué pasaba con la densidad mineral, con el contenido mineral y con la masa muscular en miembros inferiores y superiores. Lo que podemos ver es que en casi todo hubo diferencias significativas. Obviamente lo que es importante acá desde el punto de vista es la implicancia clínica de esto. Fíjense cómo para tener un parámetro se los resumí de esta manera muy sencilla. ¿Qué pasó en las mujeres? Bueno, a nivel de la densidad mineral ósea, hay aproximadamente un 4% menos en el miembro no dominante, en la parte del miembro superior, y menos, si bien significativa, menos de un 1% en miembros inferiores. ¿Eso qué significa? Bueno, que en realidad nosotros, si bien utilizamos, somos derechos o zurdos o lo que fuera, el ejercicio físico y la actividad diaria del miembro hace que haya mayor diferencia entre un miembro superior que el otro. Pero a nivel de miembro inferior, por más que yo sea diestro y patee la pelota con el derecho, bueno, la carga mecánica del caminar todos los días es sumamente más relevante en ese sentido. De hecho, en el hombre tiene aproximadamente el mismo porcentaje de diferencia en el miembro superior sin valores significativos en el miembro inferior. Respecto a la masa magra, o sea, la masa muscular, pasa algo muy parecido, alrededor de un 3% de diferencia en mujeres y un 4% menos en la mano no dominante, en el brazo superior, en el miembro superior no dominante en el hombre, y valores de aproximadamente el 1% en el hombre y menores al 1% en miembros inferiores de la masa magra muscular. Este estudio lo hicimos principalmente porque nosotros estamos evaluando algunas situaciones clínicas, por ejemplo, pacientes con SUDE, en donde queremos, digamos, comparar el miembro sano con el miembro afectado. Y entonces lo que necesitábamos saber es, primero, cuáles son los valores de referencia. Es decir, bueno, yo tengo un paciente con SUDE que tiene una disminución regional de la densidad mineralosa de un 10% o 5%. Bueno, ese valor es clínicamente significativo porque si yo tengo un 3%, un 4% a nivel digamos, si es miembro superior, bueno, no, es parte de la diferencia por su dominancia del uso más frecuente de un miembro que el otro. Pero si eso es la patología que estoy evaluando está en el miembro inferior y tengo un 4 o 5% de diferencia, bueno, ahí sí puedo ver que clínicamente eso es un valor significativo porque en realidad por dominancia no puede haber más de un 1% de diferencia. Obviamente esto es un estudio
que tiene su variación, su desvío estándar, como les mostré en la tabla anterior, pero como para que nos pueda permitir encasillar alguna situación clínica, bueno, un valor de 4 o 5% de diferencia en los miembros superiores, bueno, ya me hace pensar de que más de eso puede haber alguna situación clínica que esté afectando. Regional de la densidad Y minerosa de uno de los miembros, ya valores menores, porque estamos en el rango de simplemente una diferencia del 1% o no diferencia en el hombre, me tienen que hacer pensar que puede haber una patología en una diferencia entre un miembro y el otro. De hecho, bueno, acá le traigo algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un estudio que estamos haciendo ahora, de una tesis doctoral de un licenciado en kinesiología que está trabajando en nuestro grupo. Este proyecto lo que se plantea es estudiar la fuerza muscular, la masa muscular y la densidad mineral ósea en pacientes con amputación del miembro inferior por diabetes tipo 2. Y acá lo que evaluamos fue hasta ahora, hasta el día de la fecha, 29 pacientes. Eso se va a presentar en el Congreso de Osteología ahora en agosto acá en Argentina. Evaluamos 29 pacientes, 18 varones, o sea, 62% varones, 38% mujeres, 12 tenían amputación derecha, 17 amputación del miembro izquierdo, de los cuales 10 fueron transtibiales, 18 femorales, la mayoría fueron así, algunos solo teníamos con el tipo CIME, y algunos hacían rehabilitación y otros usaban prótesis. Obviamente es una muestra muy heterogénea, porque no es fácil primero conseguir este tipo de pacientes para su evaluación y después dentro de una muestra pequeña tenemos esta variabilidad. Pero lo que les quería mostrar es que fíjense que yo les mencioné, acá lo que evaluamos fueron regiones específicas. Si bien acá tenemos todo lo que vimos hoy y podemos ver qué pasa con la densidad mineral ósea y el contenido mineral en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, a nivel del tórax, columna, en la pelvis, las piernas, ambas piernas, la cabeza. Bueno, no todos los parámetros se utilizan. Lo que me interesa que vean esa parte de abajo de la gráfica, donde nosotros acá lo que evaluamos es específicamente la densidad mineral ósea de la región de interés. Entonces, justamente el sector R1, que es el que hemos indicado acá, que es la pierna amputada, la que no tiene carga, la que trabaja de una manera, bueno, tiene una diferencia visualmente significativa con la pierna contralateral. Entonces, eso es muy importante. Y este mismo dato lo podemos ver cuando hacemos la composición corporal y ver grasa y músculo. Fíjense cómo la región 1 tiene una diferencia de unos 50 gramos de masa muscular, ¿sí? Y también tiene menor masa grasa, ¿sí? Entonces eso hace que esta pierna tenga, bueno, parámetros respecto de la pierna propia contralateral del mismo paciente, y que esto cuando lo analizamos y decimos, bueno, vamos a evaluar la osteoporosis en estos pacientes, o sea, evaluamos la cadera, evaluamos la columna, lo que llamó mucho la atención es que si hablamos solo columna, había solo 14,8% de pacientes fuera del rango normal, o sea, con osteopenia o, bueno, acá está todo mezclado porque también tenemos pacientes jóvenes, o sea, por eso figura como rango normal, fuera del rango normal, puede ser baja masa ósea si son jóvenes o osteopenia y osteoporosis si son mayores. Pero si yo solo analizo la cadera del miembro izquierdo, ese valor de casi 15% de prevalencia de osteoporosis se incrementa al 85%. Entonces, eso es muy importante. Fíjense, acá tenemos los parámetros en conjunto. La de medio de cuello femoral, un 16, casi 17% menos. En cadera, 18%. Bueno, después es diferente si la amputación es transtibial o transfemoral. Fíjense la variabilidad. En este es un 1% no significativo, un 30% transfemoral. Los usuarios con prótesis, el usuario de prótesis y no prótesis tienen alguna diferencia. Eso es para evaluar, porque uno hubiese esperado que el usuario de prótesis tenga menos pérdida, porque trabaja el sector que está utilizando un poco más que el que no lo trabaja. Bueno, disminución de un casi 20% de masa magra y un incremento de un 10% de la masa grasa. O sea, acá lo que nos planteamos es, o sea, obviamente ya son pacientes con diabetes, ya de por sí, por la patología asociada, tienen mayor riesgo de fractura, a pesar, y recordemos que en la diabetes tipo 2, precisamente en la diabetes, la DMO no representa adecuadamente la calidad ósea. O sea, es un mal evaluador, por decirlo de alguna manera, la densitometría para evaluar pacientes con diabetes. Pero en este caso, donde yo puedo, por la corporal total, evaluar específicamente el sitio del miembro amputado, bueno, sumado a la debilidad muscular, al aumento claro que tiene de posibilidad de riesgo de caída, bueno, eso es una población altamente vulnerable a la fractura. Entonces, está bueno el estudio en el sentido de resaltar que estos hallazgos lo que pretenden es la necesidad de evaluaciones funcionales y estructurales de estos pacientes amputados.
Simplemente también, como para ir terminando, algunas características más. Este es un trabajo en el cual estamos participando, tampoco son datos aún no publicados, un estudio de fase 4 multicéntrico, un estudio un randomized clinical trial de evaluación de ensayos clínicos relacionados con pacientes con HIV, donde podemos ver el seguimiento que se le hizo a estos pacientes basal a las semana 48 y a la semana 96. Es un estudio con dos tipos de drogas, no quiero ir por ese camino porque no es el objetivo de la charla, sino mostrar las habilidades, la potencialidad. Entonces, fíjense cómo, más allá de en este estudio de evaluarse la efectividad de las drogas empleadas en pacientes con HIV, bueno, se utiliza la densitometría corporal total para evaluar, en este caso, el porcentaje total, digamos, de grasa respecto de la masa total, de la masa muscular. Bueno, todos son estudios que se están evaluando para ver si no solo si la droga nueva que se está desarrollando en comparación con otras son efectivas, sino que a su vez si eso produce, fíjense cómo acá el mismo equipo en los reportes nos va mostrando los cambios respecto de del parámetro basal, del parámetro del año anterior. O sea, acá se fue revisando todas las fechas, la edad del paciente y cómo eso va cambiando respecto de los parámetros anteriores. Otra cosa que importante destacar que también hay un potenciales usos de la densitometría más allá aún de la densitometría con software nuevo. Esto es importante que son software que se requieren incorporar en forma adicional. Estos no vienen con los densitómetros, o por lo menos no con Lunar y Ologic, que son las marcas más conocidas. Sí hay algún densitómetro, creo de marca francés, que incluye particularmente el 3D DEXA. Entonces, tenemos estos dos estudios o software adicionales que nos permiten hacer algunas evaluaciones adicionales, justamente para conocer, como decía, un poco mejor la calidad ósea en aquellos casos donde la densitometría no termina de predecir exactamente lo que sucede. Por ejemplo, el TBS es muy útil en los pacientes diabéticos, que yo les decía que los pacientes, la densitometría en pacientes diabéticos no es tan segura en el sentido de la predicción de esa calidad del tejido óseo. Pero partiendo del 3D DEXA, que es el que nosotros pudimos participar en algunas cuestiones de desarrollo y en muchos trabajos actualmente, les quiero mostrar algunos trabajos que hemos hecho. En este trabajo son los mismos pacientes que les mencioné anteriormente, o sea, los pacientes donde evaluamos la prevalencia de sarcopenia con y sin artritis reumatoidea. O sea, esto es importante aclarar que no le hicimos nada adicional. O sea, se le hizo el estudio de densitometría de cadera y el software lo que hace, analiza ese mismo scan hecho en la densitometría 2D y a través de unos cálculos matemáticos evaluados, digamos, previamente desarrollados específicamente, lo que nos permite es separar principalmente lo que pasa a nivel cortical y lo que pasa a nivel trabecular. Y encontramos algunos resultados muy interesantes respecto del paciente con artritis reumatoide. Fíjense que si bien el N es un poquito chiquito, es importante entender. Fíjense cómo en pacientes que la duración de la enfermedad era menor a un año, bueno, yo no podía ver diferencias entre el paciente del grupo control respecto de los pacientes eh, a medida que fue pasando. Digamos, no vemos diferencia entre la densitometría estándar 2D de la cadera con la evaluación en el hueso cortical o en el hueso trabecular. Si miro la parte derecha de esta gráfica, donde ya tengo sujetos que tienen entre 6 y 10 años de enfermedad o más de 10 años, todo se ve afectado. O sea, si yo veo afectado el cortical, el trabecular y por ende el parámetro 2D de la densitometría estándar también está afectado. Pero lo que se ve muy interesante es lo que pasa en rangos intermedios. Acá la densitometría estándar no me permite distinguir todavía entre la diferencia respecto, digamos, acá no hay diferencia respecto del grupo control. O sea, este paciente no pareciera tener alguna alteración de su disminución de la densidad mineralosa, si bien estamos en un rango de pérdida de cerca del 5%. Bueno, los debido estándar grande hace que eso no sea significativo, pero si yo lo hago con el software 3D y analizo el cortical y el trabecular por separado, fíjense cómo el trabecular sí se ve una gran pérdida. Eso todavía no alcanza a verse en la evaluación combinada. Lo mismo vimos en el mismo grupo, pero acá lo que evaluamos fue de acuerdo a la duración del tratamiento con corticoides. Al principio vemos lo mismo, esa misma disminución la vemos
ya sea en la densitometría estándar 2D o analizándolo por separado. Y cuando la duración del corticoide es mucho tiempo, en todos lados vemos la pérdida de esa masa ósea. Pero cuando lo miro en el intermedio, fíjense cómo. Estos todavía no se ve pérdida a nivel del hueso cortical, pero ya se ve claramente una pérdida de hueso trabecular. Entonces, algunas técnicas nos permiten discriminar mejor o ver con mayor anticipación algunas variaciones, particularmente del hueso trabecular, que es el que generalmente se pierde primero. Este trabajo lo que hicimos fue también, usando este mismo software, la evaluación de cerca de más de 1.350 pacientes en Argentina. Logramos, en el periodo que yo fui presidente de la Asociación Argentina de Osteología, un convenio con la empresa desarrolladora del software, que es de Galgo de España. Ellos nos facilitaron una serie de 10 licencias gratis por 2 años para que podamos hacer estudios de investigación. Y entonces lo que hicimos fue una especie de, por alguna manera decir, las curvas de referencia de acuerdo al sexo y edad de pacientes sujetos sanos de la diferencia, digamos, de lo que es la densidad mineral volumétrica, tanto a nivel cortical como trabecular. Eso se hizo en 5 ciudades: Mendoza, Córdoba, Rosario, donde estamos nosotros, Buenos Aires, tres centros, y Comodoro Rivadavia en el sur del país. Pudimos abarcar bastante del país, entonces incluimos más de 1.350 pacientes, principalmente más que nada mujeres, 1.001 y 353 varones. Y lo que podemos ver, fíjense cómo, esto es el integral, es lo que nos muestra la densidad mineral ósea, cómo de los, de los 20 años a los 90 hay una pérdida del 23% del integral en mujeres, un 16, o sea, un poco menos, obviamente, como ya sabemos, en varones, pero fíjense la diferencia: un 33 es en solo trabécula y un 10% en cortical, y en el hombre cerca de un 30 y de un 4. O sea, fíjense cómo este software nos permite evaluar un poco mejor qué es lo que pasa a nivel del hueso trabecular. Y estas son las curvas que desarrollamos: mujeres premenopáusicas en celeste, mujeres posmenopáusicas en rojo, o sea, están todos los puntos de las 1.001 mujeres en ese esquema. Y lo mismo en varones. Ahí obviamente hicimos algunos análisis de puntos de inflexión, que es cuando empieza a perderse con mayor relativa importancia digamos, lo que sería el pico de masa ósea y la pérdida de masa ósea a lo largo del tiempo. Y bueno, eso respecto de los trabajos que fuimos haciendo, utilizando la densitometría, como le decía, corporal total. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones de lo que pudimos ir llevando a cabo a lo largo de estos minutos. Primero, lo que intenté es destacar la problemática actual de las fracturas por fragilidad en la mortalidad de una población con cada vez mayor expectativa de vida. Eso lo tenemos que tener presente. Por otro lado, enfatizar la relevancia de la densitometría como un estudio fundamental, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Recalcar la importancia del posicionamiento, ¿sí? Y la adquisición. Hicimos algunas aventuras, por decirlo de alguna manera, de todos los roles y funciones y utilidad de la densitometría corporal total. Y por último, insistir en el rol del profesional que realiza el informe y de quien lo recibe. O sea, tenemos realmente, por lo menos pasa acá, y ahora, insisto, vamos a charlar un poco, eh, hay bastante deficiencia en términos de quién a veces se ejecuta el estudio y el informe y de quién lo recibe en la interpretación. Bueno, simplemente Messi, ahí lo ven ahí a la derecha, nos invita al Congreso, al octavo Congreso Argentino de Osteología, que se hace en mi ciudad. Por eso me tomo el atrevimiento de mostrarlo. Son bienvenidos, ya sé que estamos lejos, pero son bienvenidos, es presencial. Se realiza entre el 13 y el 15 de agosto de este año en mi ciudad, Ciudad de Rosario, después de 20 años que no se hacía el Congreso de Osteología en Argentina, así que todo el mundo invitado. Bueno, agradecer, ahí tenemos parte del equipo. Esto obviamente soy yo el que vino, digamos, a charlar con ustedes, pero esto no se hace solo. El equipo de Reumatología Rosario, bueno, y ahí también tiene el Instagram para quien quiera seguir nuestras andanzas en relación a cuestiones de investigación y la densitometría. Así que bueno, muchísimas gracias. Lucas, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que planteas y realmente cae como anillo al dedo porque acabamos, como dije al principio, de hacer un curso básico de densitometría en donde tocamos precisamente gran parte de los puntos que estás diciendo.
Estamos cortos de tiempo. Voy a hacer simplemente un par de reflexiones. La primera es recordar simplemente las muchas utilidades de la densitometría, como las mencionaste, que son la densidad mineral ósea, el DEXA, que ya lo dijimos, la morfometría o el FBA, el BFA, la composición corporal y todo lo que acabaste de contar, TBS y algunas otras utilidades como fracturas atípicas o cadera ortopédica, que también están empezando a tomar gran auge, pues, y va a ser muy importantes. Quiero contestar o plantear simplemente, hay varias preguntas. Una pregunta que quería puntualizar es a Vivian Durán, que nos pregunta, pues, que si nos pone un caso de una densitometría en donde hace exclusión, como tenemos tan poco tiempo y no vamos a poder discutir, la respuesta, Elian, y después te comparto, Lucas, es que sí, el ejemplo que dijiste en la densidad mineral ósea, así sea de abajo para arriba o de abajo o de arriba para abajo, uno excluye las que son mayores de una densidad mineral ósea. Y fíjate que en el caso que lo pones, que es -3, -2,7, -2,7, hasta ahí estarías muy bien, pero la menor es de -3,9, que es la última. Entonces, si te devuelves -3,9, -2,7, toca excluirla, -3,9, -2,7, toca excluirla. Entonces, te quedarías con L1, L2, L1, L4, perdón, excluyendo L3 y L2 y L3 para poder hacer la lectura adecuada de la densitometría. Entonces, la respuesta es sí. Me preguntan, y eso sí te lo quiero preguntar, o te lo quiero de volver a Lucas, es, ¿el radio 33 se puede utilizar para estudios de seguimiento o solo para el diagnóstico una vez? Se Esa usa, sí, pero se lo puedes pregunta usar en esos casos puntuales donde vos no podés hacer lo otro. O sea, no es, digamos, no está tan estandarizado, digamos. Clásicamente lo ideal es la cadera, pero en los casos donde no tenés posibilidad, tenés que usar, sí, el radio. y Exactamente. para seguimiento, Sí, sí, lo podés usar, porque no podés hacer lo otro. Digamos, no es ¿no? el ideal, pero no te queda como Eh, escapatoria. Digamos, hay situaciones donde uno tiene que usar utilizarlo. lo que tenés. Hay que puntualizar una cosa y es, ISCD, por norma de ISCD, no se debe hacer seguimiento con radio. De Ujú, hecho, cuando uno está haciendo lectura de densitometría para el público, pues yo como lector tengo que decir que el radio distal no se utiliza para seguimiento. Ahora, yo como clínico, lo que tú dices, si no tengo más, es la herramienta que me sirve para poder sí. hacer seguimiento. Entonces, eso es claro. Y otra pregunta que también hace Scarlett Munguía, es que ¿en qué referencias bibliográficas puedo encontrar los valores normales de composición corporal? Y allá iba precisamente porque es que los estudios que estás haciendo, y aquí Jorge Palacio, que es un estudioso juiciosísimo también de composición corporal, están haciendo varios ROI específicos de varios sitios. Ahí están haciendo, por ejemplo, un ROI en hígado, en masa muscular, en corazón, en pericardio, para poder medir densidad. O sea, tal vez no hay parámetros muchos de normalización, creo que Ujú. estamos construyendo, y en eso Lucas pues nos mostró algunos ejemplos de normalización de valores en miembros inferiores. Miren la diferencia que uno tiene que saber si por solamente fuerza o dominancia pueden haber diferencias o no. Entonces, muy interesante eso. ¿Tienes algún artículo o alguna referencia de valores normales de composición que de pronto podamos No, no, compartir? no, hay algunos, no muchos, pero también lo que pasa es que son poblaciones diferentes. O sea, ese estudio de nosotros de 800 pacientes no son, digamos, lo hicimos nosotros, pero no son población argentina, es población española. O sea, nosotros esos son datos que obtuvimos cuando estuvimos rotando en España hace unos años y lo hicimos en colaboración con ellos. eh, pero es población española, entonces, digo, bueno, son cosas a construir con el tiempo. Eh, sí, hay algunos estudios con buena cantidad de pacientes, sujetos, si no recuerdo mal, un estudio muy grande mexicano también, bueno, algunos de Estados Unidos también, pero digamos, no son parámetros que estén incorporados en la base de datos de los equipos, por lo tanto no nos sirven para estandarizar o clasificar y hacer ciertos diagnósticos. O sea, no es lo mismo cuando uno dice, bueno, T-score y Z-score, porque tenemos un parámetro de referencia incorporado al equipo donde el equipo te compara y te clasifica y categoriza a un paciente. Eso todavía en los equipos no está y no está esa posibilidad. Entonces, digo, son cosas que hay que tomarlas con el criterio clínico, pero que no lo podemos eh, generalizar y utilizar Ujú. para ciertos diagnósticos. Por ahí, Ah, bueno, hay algunas cosas así, yo, sarcopenia,
hay algunos parámetros para definir sarcopenia de acuerdo al índice de masa muscular esquelética. Bueno, hay cosas que se van construyendo a partir del consenso europeo que fue saliendo hace unos años, después se actualizó, eh, considerando la fuerza del miembro prensil del hand grip, más la densitometría con el índice de masa muscular esquelética, que hay parámetros de corte para mujeres y para varones. Bueno, hay algunas cosas que se están obteniendo a partir de la densitometría, pero todavía Sí. este es un campo que tiene mucho por delante por desarrollar. Bueno, pues a ver, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Tengo varias preguntas en ciernes. Te Creo pido que disculpas porque lo visto me extendí un poquito, lo lamento, pero bueno, me no, entusiasmé con algunos trabajos seguramente, pero estaba en los planes terminar antes. bueno, para terminar, pues primero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Fueron muchas las personas que nos acompañaron realmente. Eh, Creo que las preguntas que están, algunas de esas las podremos responder por el chat interno y les mandamos la respuesta. Lo Bueno, con que, la última diapo estaba mi mail, si lo quieren compartir con quien sea, estoy abierto, no hay ningún problema. perfecto, muchas gracias.